Seguimos adelante en el combate espiritual. Hemos dicho que la vida del cristiano es como una guerra cuerpo a cuerpo en el que todos los días tenemos que salir a batallar contra el enemigo. Y muchas veces el enemigo se llama Franco, soy yo. ¿Y por qué yo soy mi propio enemigo? Y porque muchas veces deseo o elijo cosas que no le convienen a mi vida. Entonces me transformo en mi propio enemigo, muchas veces seducidos por agentes externos como demonio, carne y mundo. Entonces, la idea de este contenido es que podamos ir entendiendo que cada día que nos levantamos y hasta que nos vamos a acostar a dormir, estamos en una guerra, en un combate, y no podemos salir a una guerra y un combate desarmados, ¿no? Sin un escudo, sin una protección, porque los dardos incendiarios del enemigo nos van a atravesar y nos van a destruir. Y el objetivo es llegar a ser santos, y para eso hay que combatir todos los días cuerpo a cuerpo. Y hoy es importante el contenido de hoy, ¿por qué? Porque damos un giro, ¿eh? Nos metemos más en el corazón de la vida de la iglesia y nos vamos a meter dentro de la vida carismática. La iglesia es carismática. Verás que el propio San Pablo habla de que desde el momento que llega el Espíritu Santo en Pentecostés, todo cambia. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino que es Cristo que vive en mí, el que va a empezar a hacer en mí esas obras que Él pensó desde siempre para que nadie se gloríe. Pero va a ser Él el que a través de los carismas que nos provee, nos regala, a través de esos carismas, activándolos, va a ir haciendo, ¿no?, que el cristiano pueda ejercitar esos carismas y combatir contra el enemigo. Y no solo combatir, edificar el reino de Dios. Eso también forma parte del combate. Pero hoy tenemos que meternos en el corazón, te decía. ¿Y cuál es el corazón? Hoy vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Pero por qué el bautismo en el Espíritu Santo si me acabas de poner como título cómo alcanzar una explosión de poder y de gracia? Claro, porque el bautismo en el Espíritu Santo es eso, una explosión del poder y de la gracia de Dios. Y no es que estamos hablando de un segundo bautismo, porque muchos estarán diciendo, pero si yo ya me bauticé hace, no sé, 20, 30, 40, 50 años, ni me acuerdo, era un niño. No, no, no estamos hablando de un segundo bautismo, estamos hablando de una efusión de la gracia recibida en los sacramentos. Repito, efusión de la gracia recibida en los sacramentos, que va a liberar en nosotros una explosión de poder y de amor. Esto es como cuando nos tomamos una pastilla, una cápsula, ¿no? Y se libera adentro, ¿no? Todo eso que es salud, que nos va a sanar de un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Esto es lo mismo. Es esa gracia que recibimos en los sacramentos, ahora va a haber una efusión que va a liberar en nosotros el poder y el amor de Dios. Y esta experiencia ha transformado la vida de millones de católicos. O sea, no es algo que me lo estoy inventando. Esto en todo el mundo, ¿no? Y por eso te lo traigo, porque es un arma poderosísima contra la tibieza y contra la oscuridad. Y sé que muchos van a estar diciendo, pero esto te lo, como siempre, ¿no? Te lo inventaste, ¿de dónde lo sacaste? Primero, que forma parte de la fe de la iglesia, y segundo, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, verso 8, dice Jesús: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Un poquito más adelante, Hechos 2, verso 4, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas distintas según el Espíritu Santo les concedía, les permitía expresarse. O sea, desde ese momento, desde Pentecostés, la iglesia vive
en la fuerza del Espíritu Santo. Y muchos católicos se pierden de esa explosión del poder y de la gracia de Dios. Están bautizados, están confirmados, viven una vida de práctica, pero les faltó ese plus, que solo se alcanza con esta efusión. Aunque parezca una locura, es así. Ahora, enseñanza práctica. Rapidito. El bautismo en el Espíritu Santo es una efusión, o sea, un derramamiento actual de la gracia sacramental del bautismo y de la confirmación. ¿Cómo te lo puedo explicar desde doctrina? Vamos, por ejemplo, al documento de Malinas, año 1974. Lo define a este momento como una toma de conciencia y una apropiación personal de la gracia del Espíritu que ya habita en nosotros. O sea, pero Franco, si el Espíritu ya habita en mí, claro, pero ¿qué me faltaba? Tomar conciencia y apropiarme de eso que ya habita en mí. Segundo, el Papa Francisco, cuando le habla a Caris, le dice, la renovación carismática católica es una corriente de gracia para toda la iglesia. Es esto lo que queremos vivir, esa corriente de gracia en mí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué puede cambiar en mí? Yo católico, yo no recibí el bautismo en el Espíritu Santo, me estás proponiendo esto. ¿Y por qué? ¿Qué puede cambiar en mí si recibo esa efusión? ¿Qué puede cambiar? Una vida de oración más viva, más viva. Un amor impresionante por la palabra de Dios. Antes la palabra de Dios estaba ahí de canto, sí, en la Biblia la conozco, está ahí de canto, puesta en la biblioteca o abierta ahí arriba, pero no se lee nunca. Y ahora es un amor por la palabra de Dios. Tercero, y lo más importante, deseo de santidad. El bautismo en el Espíritu Santo nos abre ese apetito interior, ese deseo interior de alcanzar la santidad, de ser santos. Y lo cuarto, la apertura a los dones carismáticos, que esto es importantísimo porque así se va edificando la iglesia. Ahora, en la batalla espiritual, te decía, esta gracia es una explosión interior. O sea, es un río de agua viva que viene desde adentro, es un torrente, es el Espíritu Santo, que va a despertar en nosotros a ese soldado dormido y nos va a revestir de poder para justamente luchar contra el pecado y anunciar a Cristo. Eso es lo que hace de distinto el bautismo. Nos transforma en testigos, pero Franco, si yo ya cuando me confirmé, en realidad es eso lo que tendría que haber hecho. Sí, pero no. Fíjense que lo normal es que muchos de los que se confirman no vuelven más a la iglesia o vuelven 20 años después cuando se van a casar y se pierden. No, falta esa explosión interior. Eso lo da el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración guiada y le vamos a pedir al Señor esta efusión. El Señor puede cambiarlo todo, puede ir a través de esta virtualidad y hacerlo Él, como no lo hago yo, lo hace Él. Si vos se lo pedís con fe y si abrís tu corazón, en este momento podés recibir ese bautismo, esa efusión. Por eso desea llenarte del Espíritu Santo. Necesitas, dice la palabra de Dios en Juan, que el que tenga sed venga a mí y beba el que cree en mí, ¿no? Y de su seno brotarán manantiales de agua viva. Y dice que Jesús se refería al Espíritu Santo. Bueno, necesito tener sed y necesito creer y necesito ir a Él. Entonces, ahora vamos a hacer ese acto. Cerrá tus ojitos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decí conmigo, ven Espíritu Santo. Decilo en tu corazón, pero clamalo como un deseo, como quien está sediento y tiene un vaso de agua enfrente y le dice a ese vaso, se dispone a ir al vaso y lo toma con las manos y se lo va a tomar. Esto es lo mismo, ven Espíritu Santo. Tú eres esa agua viva
que va a renovar en mí la gracia de mi bautismo y de mi confirmación. Por eso ahora, Señor, en esta sed que tengo de ti, enciende en mi corazón tu fuego, el fuego de tu amor. Enciende en mí, Señor. Bautízame con tu Espíritu Santo. Haz que se produzca esa efusión en mí. Que en este momento reciba ese bautismo de tu Espíritu Santo. Y haz estallar en mí la alegría, la valentía y el amor de Cristo. Lléname, Señor, con tu poder para que sea testigo vivo, coherente y guerrero en tu ejército de luz ahí afuera, en el mundo, en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia, que yo pueda llevar tu alegría, tu amor, tu perdón, el deseo de la santidad a todo ser humano. Amén. Hermano, hermana, yo sé que es una oración concreta, chiquita. Uno dice, en 10 minutos, sí, el Señor puede hacer y cambiar todo en 10 minutos. El bautismo en el Espíritu Santo es una explosión de la gracia y la necesitamos para la batalla, la necesitamos para la misión, la necesitamos para la evangelización. ¿Por qué? Porque la evangelización siempre es con el poder del Espíritu Santo y con los signos y prodigios que acompañan a aquellos que evangelizan. Por eso es tan importante y hoy nos metemos como para iniciar con estas armas espirituales. Próximo capítulo, no te lo pierdas, porque vamos a hablar del don de lenguas. El don de lenguas, o sea, hablar el idioma del espíritu. Y es tan importante porque esa es un arma, ese es calibre grueso, esa es arma calibre grueso, munición pesada. Así que acompañanos en el próximo episodio, compartilo, suscríbete, dale like, nos ayuda muchísimo a llegar a más hermanos que necesitan, como vos, escuchar este tipo de mensajes. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo programa de esto que es Oraciones con Poder. ¡Chao!